está en un absoluto ayuno y además de eso, ciego. Noten que en ese tiempo pasaron exactamente 3 días. Acuérdense que en la Biblia los números tienen cierto significado y es importante tomarlos en cuenta. Cuando él está en ese estado de ceguera y de ayuno, el Señor se le manifiesta a un hombre llamado Ananías, que era un líder cristiano, judío, pero cristiano, que estaba allí en Damasco, y le dice, mira, vete a la calle, que es la calle derecha. Por cierto, esa calle todavía existe en Damasco. Es una calle que atraviesa la ciudad de Damasco desde el este hacia el oeste. Y le dice, vete y busca allí en casa de Judas a un hombre llamado Saulo y le vas a decir esto, esto, esto y esto. Entonces, Ananías fue hasta allá y cuando Ananías se presenta delante de Pablo, lo llama hermano, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo le había confirmado a Ananías que ya Pablo era un creyente, que ya Pablo había aceptado a Jesucristo, porque si no, no lo hubiera llamado hermano. Estamos hablando de Hechos, capítulo 9, versículo 17 en adelante. Él llama a Pablo hermano y le dice, el Señor me ha enviado a que te diga esto, esto, esto y esto. Y luego que Pablo es bautizado y las manos de Ananías fueron impuestas para que recibiera los dones y la imposición del Espíritu Santo, entonces Pablo inmediatamente empieza a predicar a Cristo. ¿Cuántos días habían pasado desde que Pablo cayó del caballo hasta Hechos 9:20 cuando empieza a predicar a Cristo? Solamente habían pasado 3 días. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que un hombre que 3 días antes perseguía y odiaba a la iglesia con celo, mataba a los cristianos o por lo menos consentía en su muerte y había pedido cartas para ir a perseguir cristianos que estaban a varios kilómetros de distancia? ¿Cómo es posible que 3 días después esté predicando a Cristo con denuedo y con un poder de convencimiento tremendo? En esos 3 días, algo tremendo tuvo que haber pasado en la vida de Pablo. Y Pablo se los está contando a los Gálatas para decirles que él fue tocado por el evangelio verdadero, no por un evangelio contaminado con el que estaban tratando de convencerlos a ellos de seguir un evangelio diferente. Es decir, todo esto es importante resaltarlo porque el evangelio verdadero es el que produce cambios en la vida de los creyentes, pero cambios para bien, cambios con poder, cambios para poder dar testimonio del poder de Dios. Las sectas lo único que hacen es envenenar el alma y llevar a la gente por el camino del error. Ahora bien, el apóstol Pablo menciona algo en el versículo 17 de Gálatas 1, cuando dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense, en Hechos capítulo 9 no aparece este episodio de que Pablo haya ido a Arabia. La pregunta es, ¿por qué Pablo podía ir a Arabia? Muy bien, o tuvo que haber ido a Arabia. Antes de responder esa pregunta, debemos decir lo siguiente. Para que alguien pudiera ser considerado un apóstol, tenía que cumplir 3 requisitos. El primer requisito tenía que ser que hubiese sido llamado por Jesucristo. El segundo requisito es que haya visto a Cristo resucitado. Y el tercer requisito es que haya sido preparado o discipulado por el mismo Señor Jesús. Pablo aparentemente ni había visto a Jesucristo, ni había visto a Cristo resucitado, y mucho menos había sido discipulado por el Señor Jesús. Pero cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, no lo puedo leer por razones de tiempo. Por eso se los estoy anotando y se los dejo en las láminas. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículos 15 al 20, vamos a encontrar que ahí los apóstoles estaban reunidos, pero ya Judas se había ahorcado, ya Judas se había suicidado. De los 12 apóstoles que Cristo llamó, uno, el hijo de perdición, ya se había quitado la vida. Quedaban 11 apóstoles. Pedro, en ese episodio de Hechos 1, se levantó y dijo, varones hermanos,
es necesario que nosotros hagamos que alguien pueda ocupar el lugar de Judas, quien decidió ahorcarse, quien decidió quitarse la vida porque era el hijo de perdición. Y Pedro, perdón, en Hechos 1, 15 al 26, menciona estos requisitos para poder escoger de entre ellos a uno que pudiera ocupar ese puesto. Repito los requisitos: que haya estado con Jesucristo, que haya visto la resurrección de Jesucristo y que hubiese recibido de parte del mismo Jesucristo entrenamiento, capacitación y discipulado. Es decir, que haya recibido el evangelio de parte del mismo Señor Jesús. El historiador Josefo revela o dice que Matías, uno de los candidatos que fue propuesto para sustituir a Judas y que finalmente fue el que fue escogido, Matías participó y cumplió con esos requisitos porque incluso formó parte de la comisión de los 70 que Jesucristo en un momento mandó a predicar a 70 hombres y luego lo regresaron para darle un reporte a Jesús. Muy bien. En ese pasaje de Hechos capítulo 1, ellos echan suertes sobre dos personas y ellos previamente habían orado. Utilizaron lo de echar suertes porque era un método que se usaba hasta la época. De hecho, es la última vez que se menciona en la Biblia el echar suertes para tomar una decisión o para que Dios revelara su voluntad. Y la suerte cayó sobre Matías. Y según lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, entonces Matías fue recibido como el sustituto de Judas y otra vez los apóstoles vuelven a ser 12 hombres. Todavía Pablo no está en escena, pero ya voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Pablo no está en escena y ya los 12 apóstoles vuelven a estar completos otra vez. Ahora bien, ¿cómo es que Pablo puede ser contado entre los apóstoles o cómo es que él mismo se presenta como uno de los apóstoles si él no cumplía aparentemente con esos requisitos? Volvamos a buscar o tengamos a mano Hechos capítulo 9. Cuando vamos a Hechos capítulo 9, vamos a ver que Pablo sí cumplió con estos tres requisitos. Primero, Cristo llamó a Saulo. Cuando leemos Hechos 9:3 y Pablo iba caminando hacia Damasco en su caballo, o iba en su caballo hacia Damasco, dice la Biblia en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, el mismo Cristo le habló al apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo cumple con el primer requisito, fue llamado por el Señor. Es más, en ese pasaje de Hechos 9 se dice que los que estaban con Pablo, aunque también cayeron derribados por la luz, no escucharon esa voz. Es decir, que solamente Pablo escuchó la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque le correspondía a él recibir ese llamado especial, el llamado de parte del mismo Señor Jesús. Por lo tanto, Pablo cumple con el primer requisito, ha sido llamado por Jesucristo. En segundo lugar, se dice que el que va a ser apóstol tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. Muy bien. Hechos 9:5 en el mismo pasaje dice que Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si Jesús le está hablando a Pablo después de estar en el cielo, el Jesús que le estaba hablando a Pablo era el Cristo resucitado. Y aunque él no lo vio como lo pudieron ver los otros apóstoles, lo vieron en forma de una luz resplandeciente. Y cuando ustedes se van a Apocalipsis capítulo 1, vemos que la descripción que hace Juan del Cristo que está en el cielo es un Cristo resplandeciente. Por lo tanto, Saulo también vio a Cristo resucitado y por lo tanto cumple con el segundo requisito. El primero fue que fue llamado por Cristo y el segundo es que lo vio ya resucitado en forma de una luz resplandeciente y pudo hablar con él. Ahora bien, el problema va a ser con el tercer requisito. ¿Por qué? Porque
se necesita que el apóstol haya estado bajo el ministerio y el discipulado del mismo Señor Jesús, y aparentemente, humanamente hablando, esto era imposible. Pero dice el versículo, dice el Hechos 9:6. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo desde este mismo instante le empieza a dar instrucciones a Pablo. Lo empieza a entrenar, pero todavía no hemos terminado con el entrenamiento de Pablo de parte de Jesús. Ahora viene este comentario que yo quiero leer para poder ahondar en la idea. Resulta llamativo que en Gálatas 18, lo voy a leer, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Resulta llamativo que en Gálatas 1:18, Pablo hace mención de un periodo de 3 años que no es mencionado por Lucas en Hechos capítulo 9. Voy a volver a esa lámina. Observen que en este cuadro que yo estoy marcando aquí con el mouse, Pablo va a Arabia de los Nabateos, Gálatas 1:17. Este episodio de la vida de Pablo no lo menciona Lucas en el capítulo 9 de Hechos, pero Pablo sí lo menciona en el versículo 18. Ahora, lo que resulta llamativo es que fueron exactamente 3 años que Pablo fue a Arabia y no se sabe exactamente a qué. Hay 3 o más teorías de lo que Pablo fue a hacer a Arabia. Quiero mostrarles el mapa hacia dónde estaba el sitio donde Pablo fue. Aquí en la parte de arriba ustedes ven la ciudad de Damasco. La estoy marcando con el mouse. Eso es Siria, ¿ok? Él estaba aquí en la ciudad de Damasco. Aquí fue donde Pablo se convirtió, en Damasco. Pero dice el texto bíblico que después que él se convirtió, él fue 3 años, aquí está una flecha verde, a esta zona que es lo que llaman Arabia de los Nabateos. Es decir, un poquito más abajo está Arabia Saudita, pero a esta zona de aquí se le llama Arabia de los Nabateos, que está al sur del Mar Muerto. Muy bien. Pablo estuvo en esta zona y estuvo allí 3 años. Ojo, él no tuvo contacto con Pedro, él no tuvo contacto con Juan, él no tuvo contacto con ninguno de los otros discípulos. Él se convirtió y prácticamente de inmediato se fue a Arabia de los Nabateos a predicar aparentemente el evangelio allí. Los teólogos, los eruditos, se preguntan, ¿qué fue a hacer Pablo en Arabia? ¿Por qué fueron exactamente 3 años? Bueno, la razón o los argumentos o las especulaciones son las siguientes. Pablo fue exactamente a esa zona a predicar a Cristo a un pueblo que no era judío, sino gentil. Es decir, el Señor llevó a Pablo para que empezara de una vez a predicarle a los hombres y mujeres que no eran descendientes de Abraham, para que ya él empezara su ministerio de predicar a las naciones gentiles. En segundo lugar, algunos eruditos y teólogos piensan que durante ese periodo, de una forma milagrosa, de una forma portentosa, el apóstol Pablo recibió enseñanza directa de parte de Jesús. El Señor Jesucristo utilizó sus métodos para poderle hablar a Pablo y hacerle entender los fundamentos del evangelio. ¿Por qué tenía que ser de esta forma? Porque era necesario que Pablo recibiera instrucción de parte de Jesucristo y no de alguien más. Y es lo que Pablo está tratando de demostrar en Gálatas. Él está tratando de demostrar, yo no tuve que recibir entrenamiento de parte de nadie, sino que el mismo Jesucristo me entrenó a mí. Y eso es importante tenerlo claro. Fíjense que ¿cuántos años estuvo Cristo con sus discípulos entrenándolo? 3 años. Eso fue lo que duró el ministerio de Cristo en la tierra.
Bueno, curiosamente, por 3 años, Pablo se desaparece y se va a Arabia. Y también allí posiblemente él fue capacitado por el mismo Señor Jesús para eso. Yo quiero que tomemos en cuenta algo que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, déjenme buscar ese pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda a los Corintios 12, 1 al 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que le es dado al hombre, que no le es dado al hombre expresar. Miren, el apóstol Pablo no se sabe exactamente cuándo tuvo una experiencia en la cual él fue trasladado al cielo. De eso no hay duda porque Pablo lo afirma en segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo no se sabe si fue literalmente trasladado en cuerpo, ni siquiera él mismo lo sabe con seguridad, o si fue trasladado en espíritu. Pero lo cierto es que él fue llevado a la misma presencia del Señor y pudo ver y escuchar cosas que no le es permitido a él compartir directamente con los hombres. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, aquí hay una señal de que en algún momento de la vida de Pablo, él fue literalmente entrenado por el mismo Señor Jesucristo, así como fueron entrenados los otros discípulos. Él tuvo un contacto en el cielo con el mismo Señor Jesús. No sé si por un día, no sé si por unas horas, no se sabe por cuánto tiempo. Tampoco se sabe con exactitud si fue en este periodo de los 3 años en Arabia, pero llama la atención que en este pasaje de Corintios, él hace mención de hace 14 años atrás. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la carta de los Corintios, esta carta aparentemente fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo. Cuando usted le resta a el año 55 antes de Cristo, 14 años, estamos hablando de que esta experiencia que Pablo tuvo fue alrededor del año 41 después de Cristo y se cree que Pablo se convirtió aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Entonces, más o menos los números cuadran para decir que cuando Pablo estuvo en este periodo antes de ir a Jerusalén, antes de que él pudiera ver a los apóstoles, antes de que él tuviera contacto con esta gente, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y recibió esta instrucción de parte de Jesús. Y tengo que seguir resaltando que la razón por la que Pablo está tomando en cuenta y está haciendo tanto énfasis en cómo fue que él llegó al conocimiento del Evangelio es porque él quiere que los Gálatas y nosotros sepamos que el Evangelio que él recibió no lo recibió de ninguna persona, sino de Cristo mismo. Por eso él dice, no consulté con carne y sangre. Él quiere que los Gálatas sepan que el evangelio que él recibió vino directamente del mismo Jesús. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Además de eso, Pablo era un experto en el judaísmo, pero no era un experto en el evangelio. Así que él necesitaba ser entrenado y ese entrenamiento tenía que venir de parte del Señor Jesús. Déjenme verificar qué hora tenemos. Ok. Finalmente, cuando nosotros vamos a los últimos versos de Gálatas, desde el versículo 21 en adelante,
Gálatas 1, verso 21 en adelante, dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias judeas que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.